Hoy vamos a estar dando un webinar de informática forense. Mi nombre es Javier Vallejo Martínez. Soy licenciado en informática, ¿sí? Residido en la Universidad de Palermo. Tengo una especialización en seguridad informática en la UBA. Soy cofundador de una empresa de seguridad informática, Securetia. Nos dedicamos a dar consultoría a empresas, siempre dentro del campo de la ciberseguridad, hacemos acompañamiento si una empresa quiere hacer alguna certificación. Después, si necesita hacer un penetration test, un análisis de vulnerabilidades, si necesita algún acompañamiento dentro de una causa judicializada, entonces actúo como perito de parte dentro de la causa. También hago de perito de oficio. ¿Se escucha con eco? ¿A todos les pasa? Tengo que esperar unos segundos porque hay un delay. ¿Es soportable el eco? Perfecto. Bueno, entonces les decía que también trabajo, oficio como perito en causas como perito de oficio, consultor técnico, en varias causas en las cuales fui sorteado. Después vamos a comentar un poquito más sobre el tema. Bien, también desde ya perdí la cuenta, creo que son 10 años que estoy como profe en el instituto, en educación IT, dando cursos de ciberseguridad. Y bueno, tanto este curso de informática forense como el de criptografía son de mi autoría. Así que cualquier duda o consulta me pueden preguntar. Soy profesor de materia de grados, tanto en la UBA como en la Universidad de Palermo. En Palermo hoy estoy dando solamente la diplomatura de ciberseguridad. Hace un cuatrimestre que no estoy dando materia de grado, pero en la UBA sí, la materia se llama criptografía y seguridad informática. Eh, También estoy como profe en la maestría de seguridad informática de la UBA, profesor de seguridad en redes 1 y seguridad en redes 2. Les voy a habilitar la cámara, así me conocen. ¿Sí? Este soy yo. Eh, y bueno, me apasiona mucho la seguridad, me gusta mucho la informática forense. Y bueno, les voy a hablar un poco de esto y espero trasladarle a ustedes la misma pasión. ¿Qué vamos a ver en este webinar? Levanto la mano y les comento. Tenemos un delay entre lo que yo digo y lo que ustedes escuchan, con lo cual el tema de las preguntas tratemos de hacerlas todas al final, porque si no, con ese delay quizás cuando ustedes me hacen la pregunta yo ya estoy en otro tema. Entonces, guarden las preguntas para el final y me las hacen todas juntas, no hay problema. Si puedo las contesto y si no, se las investigo, no hay problema. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Informática forense. ¿Qué es la informática forense? ¿Qué es una distribución forense? ¿Para qué nos servirá una distribución forense? Distintas distribuciones, ¿sí? Linux, que vamos a estar utilizando. Hoy vamos a hacer uso de 2 distribuciones y ver si podemos utilizar algún Windows como distribución forense. Y después vamos a llegar a la conclusión de cuál será la mejor distribución que un forense, un perito debería utilizar. Bien, como les dije, las preguntas tratemos de hacer al final. Diploma de asistencia se les va a enviar, así que no se preocupen ya con el hecho de que se hayan, por lo que tengo entendido, ¿no? Yo igualmente no los mando, así que soy argentino, pero no se los van a enviar la parte administrativa. Webinars versus cursos. Bueno, los webinars como este tienen una duración aproximada de 2 horas, ¿sí? Y es una introducción a alguna tecnología particular. En este caso no es una tecnología, sino es una disciplina. En cambio, los cursos son cursos con clases semanales, que en algunos casos
son clases de 2 horas o 3 horas, en algunos casos es una vez por semana, en otros 2 veces por semana, depende también la cantidad de horas que quieran invertirle a la capacitación. La idea de las clases, al igual que este webinar, es que sea teórico práctico, con lo cual, si bien la idea no es que ustedes, no es un webinar hands-on, o sea, no van a estar ustedes trabajando con las distribuciones, porque en principio no saben cuáles son las distribuciones que vamos a trabajar, pero sí mostrarle algunas cosas prácticas que pueden hacer con estas distros. Bueno, y la idea de los cursos también es que sean grupos reducidos. Así que, si están con ganas de hacer cursos, los invito a tomar. ¿Por qué seguirnos? ¿Sí? En redes sociales, ahí tienen Instagram, no soy bueno en redes sociales, así que la fotito me parece que es Instagram, la de Facebook, de LinkedIn y el pajarito de Twitter. Ahí tienen al arroba a Educación IT. Y si siguen Educación IT van a tener descuentos, noticias dentro del mundo IT, dentro de eso va a haber noticias de seguridad, va a haber sorteos y les comunican los próximos webinars si les interesa participar. Vamos a lo nuestro. Vamos a hablar de qué es la informática forense. Bien, para hablar de la informática forense, primero tenemos que ver qué es la informática, ¿sí? Entonces, yo muchas veces les hago esta pregunta a mis alumnos de grado, ¿bien? Y muchas veces se quedan con la boca abierta, porque es una pregunta tan obvia de qué es la informática, lo tengo adelante de mis narices, pero quizás la respuesta no es tan clara. Bueno, la finalidad que tiene la informática es un conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automatizado de los datos por medio de las computadoras, que eso lo va a terminar transformando en información. ¿Sí? Que es un dato, podría ser un número. ¿Sí? Por ejemplo, 11 32 31 4150. Nada, un número al azar. ¿Sí? Por favor, no llamen porque no sé de quién será. Eh, bien, pero es un dato, es un número. Si yo lo encuentro en una base, no tiene mucho significado. Pero si yo ese dato le doy un contexto, voy a poder saber que ese dato es un teléfono, que es un teléfono de Argentina, que es un teléfono de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que ese teléfono pertenece a determinada persona. ¿Bien? Bueno, esto es la diferencia entre dato e información. La información es el dato procesado, ¿sí? Con contexto. Bueno, ahora ya sabemos qué es la informática, ¿sí? Es este conjunto de datos que nos permite tratarlos de forma automatizada a partir de computadoras. Hoy computadoras, hablamos de teléfonos inteligentes, servidores, ¿sí? Lo que se nos ocurre. Y ahora pensemos en las ciencias forenses. ¿Qué es una ciencia forense? Muchas veces cuando hablan de forense, lo primero que se nos viene, o por lo menos a mí, es un médico forense, ¿sí? Que está viendo a ver por qué una persona falleció. Pero la realidad es que las ciencias forenses, lo importante es que está atado a un proceso legal, ¿sí? O sea que siempre las ciencias forenses van a hacer todo lo posible para que las prácticas que se apliquen tengan, tengan validez dentro de un proceso legal. Y que si alguien quiere repetir la investigación o el análisis, pueda llegar a los mismos resultados. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es un merge entre esto de ciencias forenses e informática. Y ahí es que surge la informática forense. Y decimos que es la aplicación de técnicas científicas y analíticas especializadas en infraestructura tecnológica. ¿Sí? Infraestructura tecnológica, como habíamos dicho, pueden ser computadoras, laptops, servidores, en la nube, ¿sí? Porque en la nube no dejan de ser servidores, lo que pasa es que no los vemos. Teléfonos inteligentes, iPod, iPad, lo que se les ocurra. Siempre que haya computadoras, ¿sí? Si nos escapamos del ámbito de la informática, quizás se mezcle un poco con lo que es la electrónica, así que ahí hay que tener cuidado.
Bueno, y la finalidad de esta práctica, esta aplicación de técnicas científicas y analíticas es permitir realizar determinadas acciones. ¿Sí? Estas acciones son identificar, preservar, analizar y presentar los datos para que sean válidos dentro de un proceso legal. Bien, entonces la informática forense nos va a servir para eso, para presentar dentro de una causa judicializada un informe, un informe que esté avalado con un montón de evidencias, ¿sí? Y para eso tuvimos que haber primero identificado el problema, después haber preservado esa evidencia, analizado todo lo que nos hayamos llevado y después presentarlo en un informe como para que pueda ser leído por un juez, ¿sí? Entonces ahí es muy importante, muy importante que, no sé, este vivo lo va a guardar. Queda grabado, ¿sí? Todos los webinars quedan grabados, así que no se preocupen que lo van a poder volver a ver si necesitan volver a verlo o recomendárselo a algún amigo o amiga, no hay ningún problema. Bien, entonces, nosotros vamos a poder, denme un segundito, si hay algo que está sonando, ahí lo cierro, listo, ya no suena. Entonces, ¿qué es identificar? Identificar es ponernos en contexto. Bueno, resulta ser que hay muchas causas relacionadas con, en Argentina tenemos diversos fueros, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el fuero de trabajo, el fuero civil, el fuero comercial, civil comercial, y un montón de fuero penal, económico, contencioso administrativo, un montón de fuero correccional, bueno, muchos programas. Entonces nos tenemos que ubicar, bueno, ¿qué me están pidiendo? Mucho lo que se está presentando hoy como prueba son correos electrónicos. Hoy el email lo usa la gran mayoría de la gente, sobre todo en organizaciones, sobre todo en la vida misma de las personas. Entonces supongamos que lo que está presentado es un correo electrónico, bien como prueba. ¿Prueba qué es? Viene el abogado que quiere arrancar una causa, entonces dice, bueno, yo quiero arrancar una causa contra tal empresa y escribe un montón de cosas y en el medio presenta pruebas, ¿sí? Y esas pruebas quizás son informáticas y esa prueba informática es un correo electrónico. Dato para los abogados, no presenten papel porque a nosotros somos informáticos, un papel no nos sirve de mucho. Así que por favor presenten las pruebas, si pueden, en lo posible, en formato informático, ¿sí? Ya sea en un pendrive, en un CD, en un DVD, en algún medio informático. Bien, entonces tenemos un correo. Y bueno, entonces tengo que poner el contexto y en ese contexto es, bueno, tengo en los puntos de pericia, porque las causas tienen puntos de pericia para cada uno de los peritos que intervengan. Perito, por ejemplo, médico legista, tenemos el perito contador, tenemos el perito informático, tenemos un montón de peritos. Eh, Perito informático. Prueba que tiene que constatar, y bueno, entonces nos dice que tenemos que revisar la computadora de la organización o los servidores o esto o lo otro. Bueno, nosotros tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer. Partiendo un poco de esos puntos de pericia, no nos podemos exceder. Pero nosotros sabemos que en un correo electrónico tenemos el cliente, desde donde se envió el correo electrónico. ¿Sí? Ese cliente tiene una cuenta de correo que está asociada, que debería estar atada a alguna de las casillas de correo que están dentro de este correo en cuestión. Después va a tener destinatarios, ¿sí? Después ese correo pertenece a un dominio particular. Ese dominio particular tiene n cantidad de servidores. Si pertenece los correos destinatarios, por ejemplo, a otro dominio, y bueno, entonces vamos a tener otro n cantidad de servidores del otro lado y un cliente del otro lado.
Sí, hoy se utiliza mucho clientes web, con lo cual cliente no tanto, pero en el caso que utilicemos, por ejemplo, Outlook, nos podría servir. Entonces, eso es identificar qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, yo debería pasar por todo eso para poder dar mayor certeza de que ese correo realmente existió. Si voy solamente una parte, estoy un poco sesgado de la información. Por donde pase, yo me tengo que llevar datos y para eso es la preservación. Tengo que guardar los datos. Y esos datos los tengo que guardar y tengo que asegurar de que desde que el momento que yo me los llevo hasta que los voy a presentar, se preservan. ¿Sí? Entonces tengo que asegurar la integridad. Una vez que me lo llevo, me voy a mi oficina y me pongo a trabajar, me pongo a analizar. Y con ese análisis vamos a poder sacar conclusiones. Y esas conclusiones las trasladamos a un informe y ese informe lo presentamos. ¿Sí? Vemos cómo sigue la causa. Pero para hacer esto muchas veces necesitamos distribuciones, necesitamos ayudas con herramientas. ¿Sí? Hay un montón de herramientas, y herramientas que son propietarias, otras herramientas que son gratuitas. Muchas de estas herramientas que son gratuitas son de código abierto. Y hay un montón de herramientas que nos van a permitir hacer esto que veníamos diciendo. La parte de la preservación, la parte del análisis, la parte de la presentación. La presentación, la herramienta meramente es un editor de texto. ¿Sí? En algunos casos puntuales utilizaremos alguna planilla de cálculo como para poder hacer un cuadro. ¿Sí? Pero la mayoría de la presentación se hace con un editor de texto y aparte se graba todo como en algún medio, ¿sí? Ya sea en la nube, en la nube o en un CD o en un DVD o en un pendrive, en el medio que ustedes consideren que sea, ¿sí? Entonces ahí vamos a ir manteniendo esa preservación que nos llevamos con ese cálculo de integridad que hicimos, tiene que ser el mismo que si alguien agarra ese CD y se extrae los datos, tiene que ver que los datos están íntegros. ¿Bien? Bueno. Y las distribuciones forenses tienen esto, tienen muchas herramientas, nos olvidamos del hecho de ir a ver qué herramienta instalo. Las distribuciones forenses vienen con muchísimas herramientas. Hay otros tipos también de sistemas operativos que vienen con un montón de herramientas, pero ahora estamos con la parte forense. Y una característica esencial que toda distribución forense tiene que tener es el hecho de que no tiene que montar los discos como lectoescritura. ¿Por qué? Y porque lo que va a pasar es que nos va a modificar. Imagínense si yo tengo que ir a una causa, ¿sí? Y tengo que copiar un disco, ¿sí? Entonces, si yo enchufo el disco y ese disco se monta como lectoescritura, ese disco ya se le escriben datos. Bien, entonces un disco que quizás no se prende hace 5 años, de golpe lo modificamos. Entonces, para evitar eso, lo que tenemos que hacer es siempre asegurarnos de que los discos no se monten como lectoescritura. Y esto es lo que hacen las distribuciones forenses. Por defecto, por lo general, no montan ningún disco. Y en el caso de que los monten, se monta, cuando decimos montar un disco, es preparar el disco para que el sistema operativo pueda trabajar con él. Entonces, en el caso de que los monte como RO, que es Read On. Bien, bueno. Esto es lo que nos va a ayudar las distribuciones forenses. Es, por un lado, a tener un montón de herramientas que nos va a permitir trabajar, ¿sí? Del momento de la preservación, el análisis no, porque el análisis es nuestro. Perdón, de identificación. ¿Sí? Identificar eso, nosotros lo vamos a saber. Pero en la parte de preservación, la parte de análisis y presentación, las distribuciones forenses nos pueden ayudar. Pero lo más importante es eso que está marcado en mayúscula, que monta los discos como solo lectura, en el caso de que los montemos. Bien, distribuciones forenses que tenemos, ¿sí? Hablemos primero de Linux. Para Linux tenemos, por ejemplo, Kine, distribución Kine. Kine Linux, si quieren pueden googlearla, entrar a la página, ¿sí? Surui, ¿sí? Otra distribución que también es bastante interesante. Deft es una herramienta súper vieja que da buenos resultados,
¿sí? Y después tenemos Parrot Security OS y Kali Linux. Después hay más, hay muchas, la verdad que hay muchas distribuciones forenses y hay que ir testeándolas. La verdad que decir que las que no están acá no sirven, no, porque yo no sé si probé todas. Siempre recuerden que las preguntas háganlas al final, así no perdemos el hilo de, de este webinar. Bueno, y veamos a ver si podemos ir descartando algunas para, o por lo menos desde mi punto de vista, ¿cuáles descartaría? Descartaría el Kali. ¿Por qué? Porque Kali en realidad es una distribución que está pensado para hacer otra cosa. La finalidad de Kali es hacer auditorías de seguridad, ¿sí? Para pentester, para eh, auditores, pero no está pensada para forense. Tiene una opción de forense, pero si nosotros lo que tenemos que hacer es abrir el sistema operativo y ver la cantidad de herramientas que tenemos. Vamos a ver que de forense tenemos un poquito y después de auditoría tenemos un montón más. Entonces la finalidad de Cari no es la de ser una distribución forense. Parrot estamos en la misma. ¿Sí? Parrot es algo similar a Kali, es un sistema operativo con un montón de herramientas y la finalidad que tiene Parrot también es la de ayudar a un pentester. Def, ¿por qué tachamos al viejo Def? Precisamente por eso, porque no se viene actualizando. Ya hace muchos años que no se actualiza la versión y entonces hay muchas herramientas que si bien pueden funcionar, quizás nuevas versiones tengan mejoras que nos pueden ayudar a realizar nuestra labor, con lo cual no es recomendado utilizar una distribución que sea tan vieja, si funciona y funciona muy bien. Incluso al principio del curso yo lo había armado con Def, hasta que bueno, fueron pasando los años y hoy me encontré con que tenemos que trabajar con otra distro. eh, Al menos también es un poco, son más pochocleras. ¿Sí? Arranquemos por Surubi. ¿Sí? Surubi, como pueden ver, tiene un look and feel bastante lindo, ¿sí? En donde cuando yo conecto mi disco, esto se puede descargar de la página de Surubi sin ningún problema. Descargan la distribución de Surubi, es una ISO, también lo puede descargar en máquinas virtuales, yo por lo general siempre trabajo con las ISO. Conecto, en este caso lo que hice fue tener una máquina virtual, esa máquina virtual, le conecto el disco de Surubi, la ISO, e inicia como si fuese un CD. Y entonces ahí levantamos Surubi y nos muestra el entorno gráfico. Con el entorno gráfico vamos a ver algo similar como lo que nos presenta a la derecha. Hagamos una demo en vivo. Veamos qué tenemos por acá. Acá tenemos Surubi. ¿Sí? Surubi, déjenme ver si puedo hacer que esto se vea un poco mejor. A ver si esto se actualiza solo o no quiere. No, bueno. Vamos a hacerlo como estaba antes entonces, así. Un poco grande, pero no importa, no sirve. Acá lo importante que van a tener estas distribuciones es que tienen ya herramientas preinstaladas. Todo esto al costado es un poco de humo para mí. Está bueno, pero la verdad es que lo importante no está acá, sino que lo importante está de este lado. Estas herramientas lo que tienen son, por ejemplo, muchas herramientas, muchas tools que nos van a servir para hacer imágenes, ¿sí? Por ejemplo, está una herramienta básica que está en todo Linux, es DD. Si DD nos sirve para un montón de cosas, para copiar sobre todo. Entonces nos va a permitir copiar discos, ¿sí? Porque en Linux todo es un archivo, entonces como DD copia archivos, puede copiar un disco, ¿sí? El problema que tiene DD es que nos vamos a encontrar que la cantidad de espacio que vamos a necesitar es el tamaño que tenga el disco, con lo cual no es una de las mejores opciones. Después tenemos EWF Acquire. Esa es muy interesante porque ya no trabaja con el formato que trabaja DD. El formato DD se dice que es
formato RAW, ¿sí? RAW. ¿Sí? Ese formato crudo, es como que agarramos el bloque y lo trasladamos, el bloque de un disco lo trasladamos a un archivo, ¿sí? Y así, tal cual, ¡pah! Cae el bloque. En cambio, el formato EWF sí es un formato propietario de la gente de Guidance, ¿sí? Que son los que hacen muchas herramientas forenses y mucho software forense. En este caso sería Incase, el software que genera este tipo de este formato. Y, y entonces esto no solamente va a comprimir ese, ese disco para que no ocupe tanto espacio, sino también se le puede poner un montón de información que nos va a ayudar para poder identificar. FTK Imager es una herramienta muy útil. Yo comúnmente esa lo utilizo más en Windows que en Linux, porque en Linux tiene menos características, pero bueno, en Linux sepan que también está. Es gratuita, así como teníamos en Case, que es una de las marcas propietarias, que son bastante caras. También tenemos FTK, ¿sí? FTK también es otra distribución, que una distribución es un software que también tiene un costo importante. FTK Imagine, en cambio, es gratuito. ¿Sí? WF Square solamente es la copia. Yo sí tengo que recomendarles una herramienta, les recomiendo el Imager, que es súper fácil de utilizar, que podemos hacer con el formato de WF, ¿sí? Que nos va a estar particionando los archivos en volúmenes más chicos, puede comprimir, podemos poner datos y un montón de cosas. Herramientas de hashing son necesarias para poder chequear la integridad. ¿Sí? Yo les recomiendo que no utilicen ni MD5 ni SHA-1, utilicen de SHA-256 o SHA-512, que son algoritmos robustos y que son bien reconocidos en el mercado criptográfico. Herramientas para montar, fíjense que tenemos un montón de herramientas para montar, ¿sí? Para sacar líneas de tiempo. Es importantísimo sacar las líneas de tiempo. ¿Por qué? Porque quizás tenemos que buscar un evento muy particular y con este tipo de herramientas nos va a servir. ¿Sí? Hay una que se la conocía como la navaja suiza, ¿sí? Que es Sleukit. Bueno, Sleukit tiene un montón de herramientas para trabajar lo del timeline y también hizo una herramienta mucho más grande que se llama Autopsy. En versiones anteriores de Linux, Autopsy tenía otro look and feel, era web y funcionaba muy bien, pero ahora le sumaron muchísimas más cosas y es mucho más potente. Antes solo estaba para Linux, después solo estuvo esta versión para Windows, ahora está esta versión nueva tanto para Windows como para Linux. Muy recomendado. Bueno, después fíjense que tiene herramientas para artefactos, para recuperar, para trabajar con memoria, análisis de malware, recuperación de contraseñas. ¿Sí? Fíjense la cantidad de herramientas que tiene dedicadas a lo forense. ¿Sí? Entonces, es una distribución forense. Podemos asegurar que Surugi es una distribución forense. También tiene, esto, siempre que hago esto hay veces que deja de funcionar, así que siempre lo hago al final para que si se rompe no importa. ¿Sí? Tiene un switch que permite transformar esta superdistribución forense que tenemos en una superdistribución de OSINT. Vamos a darle doble clic y esto, fíjense, me cambió el fondo de pantalla. Nada más cambió el fondo de pantalla, no, también cambió el menú. Y si veo el menú, fíjense que ahora ya el foco lo pone en herramientas de OSINT. ¿Sí? OSINT, para los que no sepan o para los que no sepan, es Open Source Intelligence. ¿Sí? Es empezar a utilizar fuentes abiertas para hacer inteligencia. ¿Qué es inteligencia? Y bueno, para consultar una fuente abierta, imagínense una base de datos que está publicada en Internet y que yo puedo consumir y a partir de eso puedo sacar conclusiones. ¿Sí? Si cruzo datos, puedo ir mejorando esas conclusiones. Bueno, OSINT, el fin que tiene es eso. Y es el análisis de datos de bases que estén publicadas. Y bueno, con eso cerramos el uso de Sudoku. Espero que les haya gustado. Es muy buena la distribución. eh, y, y bueno, nada. Cerramos Sudoku por hoy. Bajamos a la presentación.
La siguiente de las distros que les voy a presentar es Kaine. ¿Sí? Kaine es una distribución que, a diferencia de Tsurugi, que no tiene muchas versiones, se viene trabajando hace muchísimos años. Y lo interesante es que se sigue manteniendo. ¿Sí? Hace muy poquito salió una nueva versión, con lo cual eso está buenísimo, porque algo que siempre se jactaba la gente que vendía software propietario tipo Enkel, tipo FTK, cuando se le hablaba del open source, decían, sí, lo que pasa es que las herramientas open source no se mantienen. Entonces, al no mantenerse, se pierde confianza del software. Bueno, acá tenemos una distribución, ¿sí? Kaine, que se viene trabajando hace un montón de años y se sigue actualizando, ¿sí? Al igual que la otra, Kaine Linux, ponen en Google y eh, van a encontrar la distro, la pueden descargar, todo gratuito, sin ningún problema. Acá hice lo mismo, descargué la ISO, lo monté en una máquina virtual que ahora les voy a presentar. Y acá tenemos a Kaine, ¿sí? Esto es Kaine tal cual como viene de la ISO levantada con quizás una configuración de pantalla no la mejor, pero no sirve. Esta es la última versión de Kaine, ¿sí? Así que está bastante bueno, creo que es la versión 12, esta de Kaine, y funciona muy bien. La finalidad de Kaine, como venimos diciendo, es una distribución forense. ¿Y cómo nos aseguramos que es una distribución forense? Y porque veamos la cantidad de herramientas que tiene para forense. Tiene herramientas para hacer análisis, fíjense que aparece Photorec, una herramienta para recuperar datos borrados, ¿sí? Autopsy, y aparece StegoSuite, es para trabajar con esteganografía, ¿sí? Ophcrack para trabajar con recupero de contraseñas, podríamos decir recupero de contraseñas. Para trabajar con base de datos, ¿sí? Con SQLite, que se trabaja mucho para la parte o de dispositivos móviles o de browsers, ¿sí? Trabajan mucho con mobile. Para trabajar con discos y las copias de discos, y bueno, fíjense, tenemos Gmager también. Incluso Gmager está acá. O sea que Kaine lo promueve también a esta herramienta. A mí me parece formidable la herramienta, se la recomiendo si tienen que hacer un clon de disco, yo la uso y no tiene mucho que, que reclamársele contra herramientas propietarias o con clonadores de disco. Lo único que hay ciertas cosas que uno las hace más artesanal porque trabaja de esta forma. A mí siempre me gusta trabajar con herramientas. Consulto allí, decía que ahí en el Linux sirve para Windows también. Eh, Leí, no tenía que leer, pero leí, así que ya está. Ya lo leí, lo tengo que responder. Lo que no quiere decir que pueda leer todo. Discúlpenme si me pasé alguna pregunta. Kaine Linux es un Linux, ¿sí? Windows es otro sistema operativo. Lo que sí te permite cualquier distribución o la herramienta que vos uses es analizar otro file system de cualquier sistema operativo. Siempre que reconozca el file system lo vas a poder navegar, vas a poder investigarlo. ¿Sí? Lo importante es que la herramienta que utilices entienda el file system que estés usando. Algo interesante que tiene esta herramienta es que por defecto también te bloquea, o sea, no solamente cuando si querés montarlo no te lo va a montar como lectoescritura, sino solamente te los monta como lectura, como solo lectura. Herramientas para sacar hashes, sí, yo la verdad que utilizo por línea de comando y extraigo el SHA-256 de todos los archivos que capturé y trabajo con eso, y en el caso de trabajar eh, con, con alguna herramienta así que haga las copias. Después yo me acuerdo en una causa que tuve con la policía de la ciudad, hicimos una competencia entre yo sacando hashes con Linux y de la forma que yo lo hago, con un comando, y ellos trabajaban con una herramienta sobre Windows, ¿sí? El vencedor, Linux.
Malware, herramientas para hacer análisis de malware, sí, la esteganografía puede estar ahí involucrada, así que también aparece Yara como para poder trabajar, análisis de memoria, fíjense la cantidad de herramientas, obviamente hay muchas que se van a repetir en distintos lugares porque se utilizan para distintas cosas. Fíjense la diferencia en herramientas de OSINT. Esto demuestra que Caine no está pensado para hacer OSINT. Te puede ayudar, sí, algunas cositas te puede sacar, pero no es la finalidad. Bueno, y tenemos muchas, pero muchas más herramientas para hacer forense. Yo la que recomiendo para iniciar es Caine, por esto de que ella viene hace muchos años trabajándose, porque está súper testeada por muchos forenses y, y funciona muy bien. ¿Sí? La otra, Surubi, no es que funcione mal, sino que hay ciertas veces que a mí se me ha colgado, pero bueno, también tenemos esto de que es bastante nueva la versión. Acá tenemos una versión que son súper estables, la de Kali. Bien, espero que les hayan gustado ambas distribuciones. Pasemos a la presentación. Bueno, el live ya lo hicimos. Bueno, uso de Windows como distribución forense. ¿Podemos utilizar nuestro Windows como herramienta forense? Sí, como poder podemos. ¿Sí? Pero lo que tenemos que sí asegurarnos es que no monte como lectoescritura los discos, que por defecto uno que hace, conecta un disco y Windows lo monta y te dice, ¿quieres abrirlo? No, pero lo monta. Entonces lo que tenemos que evitar es eso, porque si nosotros lo conectamos, se monta como lectoescritura, estamos contaminando la evidencia. Y si contaminamos la evidencia, vamos a tener un súper dolor de cabeza porque vamos a, en mejor de los casos, nadie se da cuenta y pasa. Pero en el peor de los casos, en un mal caso, es que se descarte toda la evidencia presentada, que se descarten todas esas pruebas porque se contaminó la evidencia. Y en el peor de los casos es que podamos tener problemas legales por haber contaminado por negligencia. ¿Sí? Entonces, prestemos atención a qué herramientas utilizamos y siempre lo que yo digo es prueben antes de ir a una causa real. ¿Sí? Y ahí después definan bien cuál es. Live Forense de Windows. Sí, para el Live Forense de Windows, yo acá tengo un Windows 10. Digamos que acá les voy a comentar algunas cosas como para que tengan idea de lo que deberían hacer. Si no lo vamos a hacer porque tengo que traer muchos pen, desconectar, hacer un lío bárbaro, pero les comento cómo es el procedimiento. Este procedimiento yo no lo hago. ¿Por qué no lo hago yo? Porque yo no uso Windows. ¿Sí? Yo lo que uso es Linux, entonces no lo hago, pero sí lo aprendí de una gente que trabaja con Windows y la gente de Dativ, que les agradezco por haberme enseñado este método. En realidad no es que me lo enseñaron, sino que participé en una pericia con ellos y ellos usaban esa metodología y me pareció de todas, porque he utilizado muchas herramientas y muchas veces tuve problemas con las herramientas. Entonces, para editar, denme un segundo que estoy cerrando algunas ventanitas de la máquina virtual que tengo abierta y ya paso el Windows para aquel lado. Estas máquinas virtuales, esta máquina virtual que les voy a mostrar es una máquina virtual que preparó el coordinador de la carrera de seguridad informática, el señor Fabián Martínez Portantiera, que de hecho sea de paso es mi socio, así que siempre hablo bien de él, porque me sirve. Bueno, acá tenemos el Windows que preparó Fabi para poder trabajar para distintos cursos, curso de Ethical Hacking, curso de seguridad en redes, curso de forense, curso de criptografía y curso de, bueno, importante acá es la parte forense. Fíjense que tenemos el Autopsy, ¿sí? Para Windows, tenemos el FTK Imager para Windows, que es bastante interesante. Autopsy
Está muy bueno, nos sirve para una vez que hicimos la copia, podemos procesarla y sacar un montón de información de ahí. Trató de ser lo más parecido a herramientas propietarias como Encase, por ejemplo. ¿Sí? Eh, pero acá lo que nos interesa es saber si puedo utilizar un Windows como herramienta forense. Y la respuesta es sí podemos. Bueno, pero ¿qué tenemos que hacer? Bueno, en principio tenemos que asegurarnos que no monte los discos. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, el proceso sería el siguiente. Primero tenemos que, nosotros todos los discos que conectemos, y lo que vamos a necesitar es un adaptador que conecte un disco, ya sea IDE, que ya hoy en día es muy raro encontrar IDE, se ha abierto máquinas muy viejas y ya todos los discos son SATA, con lo cual que tenga un adaptador SATA y que se conecte a un USB. La recomendación importantísima, esto sirve para, tanto para Windows como para Linux, es que sea USB 3 al menos, ¿sí? Porque la velocidad de transferencia es muchísimo mayor al USB 2. Con USB 2 van a tardar mucho, 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 así que no es recomendable. Con USB 3 van a tener una buena performance de la copia, con lo cual ya sea para Windows o para Linux, recuerden USB 3. Bueno, entonces conectamos un disco. Si conecto un disco en Windows, va a pasar que lo va a montar. Como es un pendrive en Windows, lo va a montar. Entonces yo tengo que evitar eso, que nos monte los discos. Para eso entonces tenemos que abrir el... Esperen que ya no me acuerdo si era así. Vamos a cruzar los dedos todos. Y lo que estamos editando son las políticas de Windows. ¿Sí? ¿Para qué editamos las políticas de Windows? Para decirle, che, Windows, no me abras, no me monte los discos. Ahí parece que Windows está procesando porque el disco está trabajando. ¿Sí? El comando es gpedit.msc. ¿Sí? Muchas consolas de Microsoft tienen esas extensiones MSC. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos configuraciones y políticas locales, o sea que son políticas para esta computadora. En algunos casos tenemos configuraciones de software, en algunos casos de Windows, ¿sí? Pero a nosotros lo que más nos importa, está un poco lento el Windows, así que no le voy a andar preguntando cosas que no son necesarias para lo que quiero mostrar, sino vamos a tardar muchísimo más. Bueno, acá adentro tenemos una de esas políticas que yo le digo que nos va a servir, no en Windows Settings, ¿sí? En templates administrativos. En templates administrativos va a abrir perdón, un montón de opciones, ¿sí? Y cuando abra vamos a ver cuál es la que nos conviene. Aprovecho este tiempo para hidratar la garganta que ya la tengo un poco corrompida. Bueno, vamos Windows. Que es raro que tarde tanto, pero bueno. Vamos a tener un poco de paciencia con Windows. No sé cuánto memoria tiene, quizás tiene poca memoria y esté copiando mucho. Es buenísimo cuando nos dice el Tag Manager no responde. No, pero sí, necesito que vos respondas para poder matar otra cosa que no funciona. Eh, bueno, tenemos CPU. ¿Cuántos CPU tengo en esta máquina? A ver si tengo un solo CPU y claro, dice que hago lo que puedo. No responde. Tengo 4 CPU, ¿sí? Debería comportarse bien, tiene 4 GB de RAM, el disco está un poco sufrido, pero tengo 4 procesadores y los 4 ¿no? Virtual Processor 4. Y se está muriendo. Aprovecho que esto está tardando tanto y me voy a las preguntas que allá Nahuel hizo una consulta. Consulta, en las herramientas de estas distros, ¿se pueden recuperar los datos o mayor porcentaje de datos manteniendo su formato de origen? Ejemplo, XLS, PST, ODS, tablas SQL. Tablas SQL,
No, lo que podría llegar a recuperar son los archivos de las bases y a partir de eso trabajar con las tablas. Pero el resto de las cosas sí, no hay problema. El, el Background Intelligence Transference, la Transfer Service, está matando al equipo. No sé si lo puedo matar a este servicio en task. No, si puedo ir al servicio, a ver si es un servicio. Stop. Settings, a ver si lo abre. Bueno, vamos a dejarlo trabajar. Sí, tenés muchas herramientas. Por ejemplo, como les comentaba antes, tienen Photorec que les permite hacer recuperación de archivos borrados. Tienen TestDiff para hacer recuperación de archivos borrados. ¿Sí? Tienen unas cuantas herramientas ahí. Bueno, entonces acá tenemos esto, Windows Components, ¿sí? Y dentro de Windows Components tenemos, a ver, esto, Remote Portable, tengo que acordar cuál es de estos el que tiene, pongamos, a ver si es Store, no. Mm, Local Internet Event Device. Acá. Eh, Data Connection, Prevention. Debería acordar cuál de estos es el que permite montar o no montar los discos una vez que cambiamos esta. Yo estoy leyendo mientras les estoy hablando como para que no se aburran y yo solamente esté leyendo. Una vez que cambiamos esta configuración, lo que hacemos es decirle al sistema operativo no montes nada. Entonces ahí podemos eh, insertar el pendrive, el disco que tengamos que clonar. Una vez que sabemos eso, vamos y abrimos otra herramienta que es Diskpark. Y una vez que abrimos el Diskpark, vamos a poder eh, no, pues, el dispar lo que decimos es este disco no lo montes, ¿sí? Acá, está en otro lado, claro. Yo estaba buscando, el abuelo estaba buscando en otro lado. Bueno, entonces fíjense que acá tenemos en Administrative Templates, en System, Removable Storage Access. Y dentro de este, fíjense que dice Removal Disk, Deny Execute Access, no nos interesa. Deny Read Access, no nos interesa. Deny Write Access, este. A este tenemos que configurarlo para que esté habilitado. Entonces, de esta manera, denegamos la escritura de los dispositivos removibles que conectemos. Bien, una vez que hicimos esto, bueno, nos vamos recuerden que para abrir esto, yo había escrito gpedit.msc. Una vez que cambiamos esto, podemos conectar. Siempre testéenlo con algo que no sea crítico. ¿No? Testeen con un pendrive que tengan ustedes y tienen que enchufarlo y no debería poder modificarse nada de su contenido. Una vez que se aseguraron de eso, entonces abren un CMD. ¿Sí? Control Shift Enter para que ese CMD lo abra con permisos administrativos. Esto nos pregunta, ¿querés? Sí, queremos. Hay un mosquito ahí que me quiere comer. Bueno, acá tenemos que decir disk part. Y esto fíjense que abre una aplicación, ¿sí? Que se llama diskpart. Entonces acá tenemos un montón de comandos que nos van a servir para trabajar. Entonces, bueno, vamos a listar disk. Disk. Entonces nos lista dos discos. Si tuviésemos muchos discos, le diríamos, bueno,
de estos discos, yo sé que el disco que conecté tiene 1 tera, ¿sí? Bueno, entonces el disco de 1 tera, activalo, ¿sí? Entonces le digo, activa ese disco. Una vez que activé, ¿sí? Que selecciono el disco, entonces le voy a decir, por ejemplo, select disk C, ¿sí? Entonces ahora lo tengo seleccionado. Si vuelvo a listar, ¿sí? Este es el disco que tengo seleccionado. Ven que tiene un asterisco. Antes no tenía asterisco y ahora sí tiene asterisco. Eso quiere decir que lo tengo seleccionado. Bueno, y ahí lo que voy a tener que hacer es cambiarlo para que no permita trabajar ese disco. Entonces le digo attributes y le digo que cambie a que sea read-only. Una vez que me aseguro que eso está como read-only, entonces vuelvo acá, ¿sí? Y remuevo esta política. ¿Por qué quiero remover esta política? Y porque lo más probable es que donde quiera yo copiar los datos, ¿sí? Esté en otro disco, ¿sí? En un disco externo de X cantidad de teras, entonces lo conecto y hago la copia del volumen que quiero copiar en este otro, ¿sí? Y entonces tenemos nuestra distribución Windows Forense. Bien, bueno, espero que les haya gustado esta partecita también. Bueno, después de todo esto, que estuvimos viendo un poco de Linux, a ver, bueno, qué distribuciones tenemos, eh, vimos Windows para ver qué otras distribuciones, cómo podemos hacer nuestro Windows que sea forense, ¿sí? Ustedes me preguntarán, ¿y qué distribución utilizamos? ¿Sí? Y la respuesta está en la próxima diapositiva. Deciden ustedes. Si no voy a decir yo sobre ustedes. Lo importante es que conozcan las herramientas, ¿sí? Si a ustedes no les gusta Linux, entonces Linux no es una opción para ustedes. Si a ustedes les gusta Linux, entonces pueden probar con alguna de estas distribuciones como para ver con cuál se sienten más cómodos, con cuál les parece que las herramientas tienen más herramientas o las herramientas están más actualizadas, ¿bien? Si les gusta la parte de Windows, bueno, fíjense, así no, creo que no lo cerré, Windows está acá abajo. Para Windows, para la copia, tienen FTK Imagine, ¿sí? Esta herramienta funciona muy, muy bien y es súper fácil de usar. No solamente te permite copiar discos, sino también te permite hacer un dump de memoria, te permite hacer extracción de los hashes de las contraseñas, te permite montar imágenes, una herramienta muy muy compleja y es gratuita, brindada por la gente de Access Data, esta herramienta FTK Imagine, así que está muy buena. Y después tenemos también Autopsy, que lo puedo utilizar tanto en Windows como en Linux, así que tienen herramientas para Windows un montón, hay herramientas por ejemplo para sacar hashes, tenemos una herramienta de un genio que se llama Nirsofer, ¿sí? Que hizo un pool de herramientas que se pueden descargar desde nirsoft.net, creo. Y hay una que se llama Hash My Files, ¿sí? Y eso puede sacar hashes de un archivo, de un directorio o de lo que le digamos nosotros. Eh, pero lamentablemente la decisión es de ustedes. Y llegamos a la parte de preguntas. Sí, preguntas y vamos por las preguntas de ustedes y después lo del diploma de asistencia se envía dentro de las 48 horas. Está bien, está diciendo. Consultas administrativas, ahí a consultas@educacionit.com. Me voy a esta consulta de Nahuel que creo que no la respondí. Otra consulta. Con estas herramientas se pueden resolver cuestiones como ataque de ransomware a un servidor. Eh, sí, sí. Depende, la respuesta siempre es depende, ¿sí? Cuando empezás a utilizar esa herramienta, depende, es porque entendiste todo. Bueno, depende, ¿por qué? Porque hay distintos tipos de ransomware, ¿sí? El ransomware, ¿qué es? Es un malware que está diseñado por una persona, con lo cual puede estar, que está desarrollado, ¿sí? Hay gente que desarrolla bien, gente que desarrolla mal.
a medida que se van encontrando mecanismos para poder recuperar datos, y bueno, los que desarrollan bien dicen, ah, lo recuperas así, entonces, ¿cómo eh, complicarte la existencia y que no lo puedas recuperar de esa forma? ¿Sí? Entonces, yo he recuperado datos de ransomware, sí, he recuperado datos. ¿De qué manera? Y bueno, podría ser con data carving, ¿sí? Con estas herramientas de recuperación de archivos. Hace muchos años se recuperaron. Después, ¿qué pasó? Ah, los atacantes dijeron, como recuperás con data carving, te hago un borrado seguro del dato. Listo, data carving no te sirve más. ¿Sí? Bueno, data carving no funcionaba. Entonces, che, tenemos forma para recuperar los archivos de Windows, supongamos, que son comúnmente los que más se infecta con ransomware. Podemos utilizar la, las shadow copies que hace Windows, ¿sí? Entonces con las shadow copies muchas veces recuperamos. ¿Qué hicieron los atacantes? Ah, sí que recuperás del shadow. Y entonces te borro el shadow. Y así es una batalla constante, pero bueno, yo nunca digo que no a un análisis, pero lo que siempre tengo que decir es que hay que tener en cuenta que lo más probable es que no se recuperen. Si se recuperan, bienvenidos. Lo mejor para lo que es el malware, ya sea ransomware o cualquiera, es capacitación a los usuarios, es tener backups, ¿sí? Pero siempre se acuerdan del backup cuando le borraron todos los datos. ¡Ay, tenía que hacer el backup! Y bueno, ya no puedes hacer más el backup. Podés empezar de ahora a hacer backup, pero esos datos que te borraron, ya no vas a poder backupear. Eh, Espero haber respondido la vuelta. El resto, preguntas que tengan. Les voy a dar unos segundos con esto del delay. Y si no, muchas gracias por participar. ¿Sí? Ahí tenemos otra pregunta. Volvemos acá. Para iniciar en informática oponente, ¿cuáles serían los conocimientos previos a tomar en cuenta? Bueno, primero tenés que saber las herramientas que tenés que utilizar. ¿Sí? Entonces, si vas a utilizar, por ejemplo, estas herramientas de distribuciones forenses, bueno, fíjate bien cuáles son las herramientas, hay un montón que hacen lo mismo. Bueno, elegí alguna de esas, cuál es la que más te gusta. Después entender, bueno, eh, hay un montón de causas que muchos peritos las descartan porque no conocen la tecnología. Algo interesante que tiene es investigar, pero bueno, no todo el mundo le gusta investigar. Entonces si me llega una, una pericia de determinado sistema operativo que yo no conozco, de algo que yo no conozco, y bueno, es parte de la labor investigar de qué se trata y llevar adelante. ¿Sí? Nosotros somos informáticos y tenemos que saber movernos dentro de las cosas que desconozcamos también. Así que nada, estudiar mucho, 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 mucho. Me quedé con el tema de que se tiene que tener una carrera de grado. En Argentina, sí. Incluso en Buenos Aires nunca lo rendí, pero te toman un examen, ¿sí? Que no es tan técnico, es más de proceso. O sea, el mayor problema de la gente técnica como yo es cuando te metes en este campo, es que te falta la parte de proceso, ¿sí? Del léxico de los abogados, encontrarte con un montón de abogados que es preferible olvidarlos, ¿sí? Y todo ese ambiente, ir a los juzgados. Y acá en Argentina hay mucho papel, con esto la pandemia mejoró mucho y se agilizó un poco con cosas digitales, pero sigue siendo. Pregunta, ¿una docente informática puede ser forense? Eh, Creo que la respuesta debería ser que no. No sé si la docente informática eh, tiene título como de analista y después se hace el profesorado. Desconozco. Yo lo que sé es analistas, licenciados e ingenieros informáticos de sistemas, ciencia de la computación y todo lo que esté relacionado con eso, sí pueden.
¿Me recordás qué distribución de Windows se recomienda? ¿Distribución de Windows? No, es Windows. El Windows es la versión que a vos te gusta, ¿sí? No la versión, no hay una distribución de Windows porque Windows es pago, con lo cual vos tendrías que tener la licencia de Windows para poder usarlo. Sobre Windows Server se puede recuperar data esencial, saber cómo ingresó el malware. Sí, siempre hay rastros. Sí, siempre hay rastros. Recuerden que tienen logs para analizar, ya sea de aplicaciones, de servicios, del sistema operativo, con lo cual sí, se podría hacer una investigación sobre Windows Server. Se puede recuperar con distribución Linux información de un servidor que fue infectado y está abandonando. Sí, no es muy específica tu pregunta, tampoco tiene signo de pregunta, pero yo interpreto que es una pregunta y sí, Gabriel, se puede. Holden, Gonzalo. Estudiar la tecnicatura en soporte de infraestructura es un buen paso para acercarse al ambiente. Una tecnicatura eh, habría que ver, yo creo que si no es una carrera, porque en realidad es como que los terciarios están haciendo una trampa, porque cuando dijeron que se podían inscribir los analistas, eran los analistas universitarios. Pero como decía analistas, sí, miren cómo es la ley. Si ahí dice analista, yo soy analista, me puedo anotar, no hay problema. Pero en el caso de, de una tecnicatura, es como que faltan horas de vuelo. La carrera de perito en lo que me habilita para trabajar, te habilita para aprender conocimientos y podrías presentarte en empresas que soliciten gente para el sector de informática forense, no para presentarte una causa judicializada. En realidad también hay dentro de los roles que uno toma, el informático en una causa, está el perito oficio, que se queda de parte del juez, está el perito de parte, que va de parte, eh, pero el perito de parte en realidad está en algunos fueros particulares. En la gran mayoría, salvo en trabajo, está el rol de consultor técnico. Y para consultor técnico puede presentarse un idóneo, ¿sí? Con lo cual ahí tampoco necesitas una carrera de grado, ¿sí? Pero el consultor técnico tiene menos fuerza que un perito de parte que por ejemplo, en criminal y correccional y en penal tenés que estar inscrito y para eso tenés que tener matrícula y para eso un montón de otras cosas. ¿Por qué te decidiste por informática forense? Y en realidad no me decidí por la informática forense. Me gusta la informática forense, pero yo paso mis días entre el ethical hacking y la informática forense. Tengo así eso como esos alter egos. Después de formatear un disco dos veces, ¿se puede recuperar datos? Sí, depende del formato. Si vos haces un formato de alto nivel, en realidad no se borran los datos, así que sí. Muy buena jornada, muchas gracias María Juliana. ¿Existe una normatividad internacional o algunas autoridades internacionales que tengan mando sobre la regulación de los temas especiales de componentes? No, hay una ISO, nunca me acuerdo el nombre, pero busquen ISO 27000, porque todas las 27000 están relacionadas con seguridad informática, el 27001, creo que voy a tirar, sí, creo que era la 27 o 37, 27.000, 27 no creo porque sería 27, 27 no, 37 por ahí, es de adquisición, ¿sí? Que no está en español y todas las ISO son pagas, pero bueno, uno podría llegar a... ¿Por qué me gusta? Porque requiere investigación. Y a mí la investigación, llegar a una conclusión a partir de investigar, me parece fabuloso. ¿Sí? Con el ethical hacking pasa lo mismo, o sea, tengo que investigar a ver qué falencia le encuentro a la aplicación o al sistema para encontrar vulnerabilidades, a partir de esas vulnerabilidades, hasta dónde puedo llegar. Bueno, esto es del lado forense, es ver qué fue lo que pasó en el sistema, qué hizo que pase determinada cuestión y pues, por eso las causas de Microsoft ir a ver máquinas es súper aburrido, terrible.
Con respecto a la ética de hacking, ¿es un procedimiento aplicable dentro del campo de informática o es aplicable o solo es aplicable para legales? Entonces, ética de hacking, no entiendo bien la pregunta, pero es una disciplina, podríamos decir, una forma de buscar. Se dice ética de hacking porque el hacking está como asociado a algo que está mal. La realidad que desde nuestra óptica, los especialistas en seguridad informática, el hacker no es algo malo. ¿Sí? El hacker es alguien que tiene mucho conocimiento y que va más allá de lo que le dicen que es la normalidad. Lo que pasa es que como está tan mal visto, se habla de ética de hacking para decir, no me disparen. No lo sé. Y la asistencia, pregunto Lenka, y la asistencia, si te preguntas por el diploma de asistencia, acá dice que se te envía dentro de las 48 horas, pero no lo dice el profesor, lo dice la gente de educación IT, yo pertenezco, pero no soy de educación IT. Hay mucha gente ahí, la parte administrativa se va a encargar de hacerles llegar el diploma de asistencia. ¿Cómo es con la protección de los ciberdelitos? Eh, una pregunta media. eh, Faltaría profundizar un poco cómo es la protección en la República Argentina hay leyes, ¿sí? Entonces, uno tiene que estar trabajando con esas leyes siempre, nunca escaparse de las leyes porque si no estás infringiendo la ley para la redundancia. Si hago la carrera de ciberseguridad y luego puedo hacer la especialidad de forense, sí, no hay problema, porque muchas de las materias ya las estás cursando. Entonces, quizás te quedan hacer las dos que son específicas, que está relacionado con informática forense y con toda la parte legal. ¿Más preguntas? Miren qué pasó esta diapositiva, ¿eh? 5, 4, 3. Ah, ¿cuenta como carrera de grado? No, no cuenta como carrera de grado, perdón, me faltó ese segundo pregunta. No cuenta, puedo lo contar. 5, 4. Para que sea una carrera de grado tiene que ser una universidad la que otorgue, que tenga la potestad de emitir títulos de grado. No, vuelta 5, 4, si estoy contando más rápido. 3, 2, 1. Muchas gracias por participar, espero que les haya gustado y si tienen dudas pueden enviar mails. Les mando un fuerte abrazo a la distancia.